Hay una listita de temas que nos sugiere el Salmo 37. No hemos tocado todos, evidentemente, pero son temas, todos y cada uno de ellos muy interesantes. Nos habla de el bien, de la misericordia. Te los estoy dictando para que los vayas escribiendo, aunque están escritos, pasa que no los he encontrado, pero el que busca haya. La justicia, la salvación, la sabiduría, etcétera, etcétera. Son muchísimos temas que nos habla el Salmo 37 y eso lo vimos el jueves, para los que estuvisteis aquí y para los que no estuvisteis. También vimos que el Salmo 37 nos da diferentes características de los creyentes. Hay momentos en que los llama santos, los llama íntegros, los llama pacíficos, los llama justos. En fin, hay diferentes características de la gente que ha depositado y ha puesto su confianza en el Señor. También nos habla de diferentes características de la gente mala. De hecho, hay un texto que dice que hay gente mala. Hay gente que está bajo maldición. Hablamos un poquito el jueves. ¿Qué es eso de las maldiciones? ¿Existen? ¿Se pueden quebrar? ¿Se transmiten? De todo eso hablamos un poquito el jueves, porque también el Salmo 37 nos habla de los que están bendecidos. Así que habla de los que están bendecidos y de los que están bajo alguna maldición. Y pusimos el ejemplo de los cananeos, que eran los nietos o eran descendientes de uno de los hijos de Noé, y cómo Noé maldijo a Canaán, no a Can, su hijo, sino a Canaán, y de la cual vienen toda la raza, todas las naciones de los cananeos, todas las tribus, pueblos que estaban allí, y cómo eran personas que tenían unas características típicas de los cananeos. Una promiscuidad sexual terrible, idólatras, agresivos, salvajes realmente. Y todo eso nos lo sugiere el Salmo 37. Y el Salmo 37 también nos ayuda a superar ciertas y determinadas actitudes que si no las cortamos de raíz, se pueden terminar convirtiendo en algo normal en nuestra vida. Por ejemplo, la envidia. La envidia hay que cortarla de raíz. Los celos, la desconfianza. Dice la Biblia que no tenemos que tener envidia, no tenemos que perder los nervios. Después todo eso lo vamos a ver viendo los versículos. Pero el Salmo 37 es un salmo que también nos ayuda a reaccionar ante lo que nosotros podemos considerar una injusticia. Yo pienso que si yo en esta tarde preguntara, ¿cuántos de los que están aquí han sentido que en algún momento se han sentido injustamente tratados? Pienso que a lo mejor todos levantaríamos la mano, ¿sí o no? A veces por un padre, por una madre, por un pastor, por un jefe en el puesto de trabajo. Todos hemos sido de alguna manera, en algún momento, desde nuestro punto de vista, cuidado, injustamente tratados. ¿Y cómo tengo que reaccionar ante la injusticia? Ante lo que yo esperaba recibir y resulta que he recibido, pero todo lo contrario. El Salmo 37 es el antídoto perfecto. Que por cierto no es la queja. La queja es el lenguaje de los cobardes. La queja mata la fe, debilita el alma. Cuando una persona está todo el santo día quejándose, aunque no hables mucho con él o con ella, la forma como habla, la forma como opina, te está descubriendo el bajísimo nivel espiritual de su vida. El Salmo 37 nos habla de diferentes niveles espirituales. Alguno dirá, pero hay niveles. Claro que lo hay. No todo el mundo tiene la misma fe. No todo el mundo tiene el mismo nivel de paciencia o de amor o de conocimiento de la palabra. Siempre habrá alguien que sepa más que nosotros, ¿sí o no? Cuando ustedes van, por ejemplo, a la Biblia, encuentras momentos en los que el Señor se le queda mirando a un hombre y le dice, tú eres un hombre de mucha fe, grande es tu fe. Y hay momentos que se le queda mirando a otro y le dice, hombre de poca fe. Luego, los dos tenían fe, pero este tenía una gran fe y este tenía fe, pero poca. Entonces, en la vida, no todo el mundo tiene la misma fe, no todo el mundo tiene la misma paciencia, no todo el mundo tiene el mismo conocimiento, el mismo discernimiento espiritual. Eso es normal, eso es así, nos guste o no. Y el Salmo 37 nos da consejos para
alcanzar un nivel óptimo en nuestra relación con Dios y no caer en la desilusión, en la desesperanza, en la tristeza, porque dijimos que la tristeza, estoy preparando un mensaje, ya lo daré en su momento. Bueno, estoy preparando un montón de mensajes, pero uno de los que estoy preparando son las distintas caras o disfraces que se pone el orgullo. El orgullo se disfraza, se camufla, a veces de religioso, de espiritualidad, pero a veces el orgullo, y usted dirá, ¿sí? Me suena raro eso. Bueno, el orgullo a veces se disfraza de tristeza. La gente tiene una tristeza y en el fondo es porque tiene un problema con el orgullo. ¿Por qué estás triste? Le preguntas a alguien. No, porque no he recibido lo que tenía que esperar o esperaba recibir, porque no me han tratado como yo esperaba y estoy triste. Y a veces es un orgullo camuflado, porque cuando nosotros pasamos por la vida por una circunstancia difícil, en la economía, un problema en el matrimonio, o de la índole que sea, Dios te está tratando, ¿o no? Dios está tratando contigo. Y hay gente que no le gusta y se rebelan contra la forma como Dios le está tratando. Entonces, sin palabras, le estás diciendo a Dios, yo no merezco este trato, Parece que la tienes tomada conmigo. Es como yo le decía a mis padres, es que los profesores la tienen cogida conmigo. Todos, el de matemática, el de geografía, todos la tenían cogida conmigo. Y siempre la culpa la tiene, si no es el gobierno, es el pastor, si no es el marido, si no es la mujer, si no es Dios, si no es el diablo. Siempre alguien tiene la culpa, menos yo. Y el Salmo 37 es una radiografía de una realidad. La realidad presente. Dijimos el primer día, les recuerdo, que el pasado no existe. ¿Amén? El pasado no existe, no podemos presentarlo, no podemos pesarlo, no podemos medirlo, no podemos tocarlo, no podemos verlo. Es algo abstracto. ¿Dónde está el pasado? Está aquí. Yo lo puedo recordar, hombre, no todo, pero el pasado lo tengo en la cabeza. Y hay personas que viven ancladas en el pasado. O bien porque el pasado fue pésimo y les marcó, o bien porque el pasado, según ellos creen, fue mejor que su presente. Pero ya leímos el otro día un versículo en el libro de Eclesiastés, donde dice que no es sabio y no está bueno decir, no es sabio opinar o decir que los tiempos pasados fueron mejores que estos, sino que cada tiempo tiene su característica, y si tú tienes que mirar a tu pasado para recordar algo bonito, es que tú no tienes presente. Ahora, nosotros no podemos modificar el pasado. Si yo no puedo modificar el lugar donde nací, ni la fecha, ni la hora, yo no puedo modificar el pasado, pero sí puedo echar a perder mi futuro. Dile al que está a tu lado, tu pasado no lo puedes cambiar, pero puedes echar a perder tu futuro. Ay, amigo. Yo no puedo evitar que ayer, o antes de ayer, o hace 10 años, o hace 20 años, me ocurriera aquella cosa que me hizo tanto daño. Ahí está, yo no lo puedo evitar, ya está hecho. Hombre, puedo evitar que el pasado me controle, puedo evitar que el pasado me manipule y condicione mi estilo de vida en el presente, pero cuidado, porque hay ciertas actitudes que como tú las mantengas y las cultives y las desarrolles, lo que estás haciendo es sembrar, pero sembrar mal, y puedes llegar a estropear tu futuro y lógicamente también tu presente. Así que el Salmo 37 es un antídoto contra tantas cosas que yo les animo a que si pudierais incluso hasta aprenderlo de memoria, hicierais un intento por aprenderlo de memoria. A lo mejor si en casa sois 4 o 5, pues decir, bueno, vamos a aprender cada uno, papá, aprende tú 5 versículos. Mamá, tú otros 5, yo otros 6. Hasta el perro puede, si tuvieras loro, hasta el loro podría aprender algún texto. Apréndanse el Salmo 37, es excelente. Vamos a ver hoy los 10 mandamientos del Salmo 37. Y ya te he dado tiempo de sobra, Saray, para que los encuentres. Los tenemos ahí en la pizarra, ¿verdad? Amén, qué bueno, estupendo. Vamos a leerlos todos, los 10 mandamientos del Salmo 37. Después vamos a leerlos en los versículos correspondientes. Primero, fuerte, confía en Dios. Después, con los ojos cerrados, sin mirar a la pizarra, tenemos que repetir los 10, así que vete aprendiéndotelos. Número 1 era, confía en Dios. Segundo, hacer el bien. Confía en Dios y hacer el bien. Vamos bien.
Tercero, deleítate o deleitarse en Dios. Confía en Dios, haz el bien, deleitarse en Dios. Bien, hasta ahí llego. Venga, otro más. 4, encomendarse a Dios. Bien, confía en Dios, hacer el bien, deleitarme en Dios, encomendar a Dios mi vida. Venga, el 5, guardar silencio. Pero no dice, hermano, que hablemos. Guardar silencio ante Dios. Guardar silencio. 6, esperar en Él. 7, dejar la ira. 8, dejar el enojo, desecharlo. 9, apartarme del mal. Y 10, guardar su camino. ¿Qué tal? ¿Los habéis aprendido? Vamos a repasarlos. Confía en Dios, hacer el bien, deleitarse en Dios, encomendarse a Dios, guardar silencio, esperar en Él, dejar la ira, desechar el enojo, apartarme del mal y guardar su camino. Quítalo. Los 10 mandamientos del Salmo 37. Número 1. Bien, confía en Dios. Número 9. No. Segundo. Ese es, hacer el bien. Número 3. Número 4. 5. Guardar silencio, sin mirar. 6. Esperar en Él. 7. 8. 9. Apartarse del mal. Y 10, guardar su camino. Versículo 3 del Salmo 37 dice, confía en Dios. Primer mandamiento, confía en Dios. Fiarme de Dios. Depositar toda mi vida en sus manos, sabiendo que no hay vida más segura que cuando yo pongo mi confianza totalmente en el Señor. No digo que pongas parte de tu vida o parte de tu negocio o parte de tu tiempo en las manos del Señor y otra parte, no. 100% tu confianza en Dios. Porque algunos dicen, no, yo confío en Dios. Pero cuando se les abre la cartera y se les cae al suelo tienen la bono loto, los ciegos. Hay uno que también es de los discapacitados. Ese, lo conoces, ¿no? Ese. ¿Qué más hay? Rasca. No, yo confío en Dios. Ya te veo. Ay, amigo. Pero por la mañana se levantan y leen el horóscopo. Pero claro, depende si compras el día o compras el diario de avisos o compras, depende de qué periódico compres, te dirá una cosa o te dirá otra. ¿Confiamos en Dios 100% o no? ¿Se puede uno fiar de ese Dios? ¿Ha dado pruebas históricas a lo largo del tiempo que se puede uno fiar de Él? ¿Que no te va a fallar? Dice la Biblia, hay centenares de versículos, pero uno de ellos dice, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca te abandonaré. Nunca, jamás. ¿Puede un padre y una madre abandonar a un hijo? Bueno, no será la primera ni la última, lamentablemente. Ha ocurrido. Pero Dios jamás te abandonará. Nunca. Nunca te abandonará. Tú a Él sí, puede ser, pero Él a ti jamás. Dice que nos agarra, nos toma de la mano derecha y nos dice, no temas, yo estoy contigo, yo te ayudo. Por lo tanto, Él ha dado millones de demostraciones a lo largo del tiempo, no solamente a otros pueblos y a otras naciones y a otras iglesias y a otros hermanos, sino a nosotros mismos, de que podemos confiar 100% en nuestro Dios. Y cuando mi vida está 100% en sus manos, el temor no tiene cabida. La inseguridad, la queja, la desconfianza. Porque yo me fío de que al haber depositado mi vida en sus manos, Él me va a pastorear, y Él me va a guiar y Él me va a ayudar en todo momento, lugar y circunstancia.
Y si Él permite que yo pase por una situación, digamos, difícil, por una situación que me hace sufrir o llorar, por algo será, aunque no lo entienda. Pero yo he dicho muchas veces que el Señor no nos ha llamado a entenderlo siempre todo, pero a obedecer y a fiarnos de Dios siempre. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, el primer mandamiento es lo que va a marcar la diferencia entre una vida y otra. Una confianza total en Dios. Sé que mi Dios me va a cuidar, me va a proteger. Y hay un salmo que dice, y aún más allá de la muerte, el Señor me guiará. Porque mi vida ha sido comprada con su sangre. Y para Él soy su hijo. Y el Señor nunca, jamás abandonará a sus hijos. Pero en el mismo versículo 3, donde hemos leído, confía en el Señor, dice, haz el bien. Es decir, como dijimos el otro día, no estés de brazos cruzados, mantén una vida activa en el Señor. No, yo confío en Dios. Sí, pero tú ni oras, ni te congregas, ni lees la Biblia, ni estudias la palabra, ni te involucras. Sí, confías en Dios, pero es una vida light, es una vida sin compromiso. Es una vida donde, venga, hoy quiero orar, pues oro 3 horas. Mañana no quiero orar, pues no oro. No. Es una vida de constancia, de perseverancia, una vida de disciplina. La vida de un cristiano tiene que ser una vida disciplinada, no una vida caracterizada por el desorden, guiado por emociones, por sentimientos, que son al fin y al cabo pasajeros y traicioneros, sino de tener determinación. Yo quiero agradar al Señor y yo me voy a esforzar en hacer lo que la Biblia me pide y me dice el Señor que debo hacer. Porque no solamente, lo dije el otro día, espero que lo recordéis, que la vida cristiana, la vida de un cristiano, digamos, normal, no solamente consiste en dejar, me faltaría más, dejar de hacer ciertas cosas, sino hacer otras. Y la vida de muchos creyentes es que no hacen nada malo, aparentemente, pero tampoco hacen nada bueno. Y por ahí leímos la semana pasada un texto de Santiago, donde dice el texto, el que sabe hacer lo bueno y no lo está haciendo, está pecando. ¿Cuántas personas están pecando sin querer? ¿Cuántas personas saben que hay que hacer algo, pero no lo hacen? Por lo tanto, no te jactes ni presumas de que ya no hago cosas malas, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo está haciendo, está pecando no por acción, sino por omisión. Está olvidando que tiene una responsabilidad delante del Señor de hacer, de actuar, de vivir en consecuencia la fe que dice que tiene en el Señor. Y en ese hacer, en esa confianza que he depositado en Dios, comienzo a disfrutar de mi relación con Dios, a deleitarme en Dios. Comienzo a tener placer de ser cristiano. Ser creyente no es una desgracia, hermanos. No es una pesada cruz que me martiriza, donde no disfruto de nada, sino yo creo que es más bien todo lo contrario. El creyente tiene que aprender a disfrutar de lo que tiene ya, ahora. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, bueno, pero ¿qué tengo? ¿Cómo que qué tienes? ¿Qué tienes? Pues lo primero que tienes que darle gracias a Dios es por la vida que tienes. ¿Te parece poco? Y por la ropa que llevas puesta. Y por los zapatos que llevas. Porque hay millones de personas que jamás en la vida se han puesto zapatos. Y por la comida que has comido. Y por la casa que tienes. Y por el coche que tienes. Y si no tienes coche, por lo menos pudiste venir en la guagua. Fíjate que es bueno Dios que el hombre ha inventado un sistema para transportar a la gente de un lugar a otro. Y mira tú por dónde tú puedes disfrutar de él. Gloria a Dios. Tienes una iglesia donde poder congregarte. Si tienes hijos, si vienen a la iglesia, ahora mismo están siendo atendidos por hermanas que se están perdiendo el culto para que tú estés aquí oyendo la palabra y los niños están siendo atendidos. Gloria a Dios por ello. Gracias al Señor por el lugar donde vivimos. No tenemos que vivir con miedo, con una inseguridad. Algunos que han venido de otras naciones, ¿qué les voy yo a decir a ustedes? Donde me dicen, no, que va allí. Donde yo a las 5 de la tarde todo el mundo como los topos bajo tierra. Todo cerrado, con rejas, con ventanas, con persianas. Uy, por la calle no puedes ir porque va todo el mundo armado y te quitan el reloj y te quitan esto. Aquí a mí nunca me han quitado nada y tengo 55 años, a mí nunca me han robado. Cuidado, a ver si ahora me va a pasar que me roben, pero bueno, no pasa nada. Si me roban, ¿sabes por qué me han robado? Porque algo me sobra. Porque no se le puede robar al que no tiene nada. Luego, si te roban algo es porque tienes algo. Ya es un motivo para dar gracias a Dios.
Por lo tanto, hermanos, deleitarnos de lo que tenemos. Hay gente que siempre tiene o la pena de lo que perdieron, que tenían y perdieron, o están soñando siempre en algo que quieren tener, que a lo mejor nunca lo tienen, y en vez de disfrutar de lo que tienen ahora, viven o en el pasado o en el futuro, en tierra de nadie. Cuando lo que tienes que disfrutar es de ahora. Dale gracias a Dios por la silla en la que estás sentado. Y si no hacemos un día una prueba, quitamos todas las sillas y los bancos de la iglesia. Y os quedáis como yo mientras yo predico de pie. Y tenéis que estar todo el tiempo en la alabanza de pie, todo el culto de pie. Baños, los vamos a cerrar, no hay baños. Luz, cortamos la luz. Entonces vamos a comenzar a valorar que tenemos un local con luz, con aire acondicionado, con micrófono, con una silla. Gloria al Señor. No hay millones de motivos para darle gracias al Señor, hermanos. Hay cambios y hay milagros que solamente vendrán a nuestras vidas cuando comencemos a dar gracias al Señor por lo que tenemos. ¿Para qué quieres más? ¿Para qué quieres más? Si con lo poco que tienes, según tú, te quejas, si tienes más, te vas a quejar más. Entonces Dios a veces a alguna gente no le da más porque entonces estarían quejándose más tiempo todavía. Dice la Biblia que un día los discípulos llegaron al Señor y le dijeron: Señor, la gente tiene hambre, viven lejos, el lugar en el que estamos es desierto, no hay comida y ni siquiera tenemos dinero para dar de comer a semejante multitud. Diles que se vayan. Y el Señor le dice: ¿y por qué? Dadles vosotros de comer. Aprender a enfrentar nuevos desafíos. ¿Saben, hermanos? Una congregación, un creyente que no tiene desafíos delante es un creyente que termina con el paso del tiempo estancándose. ¿Por qué les he comentado ahora de hacer una tronca, de ampliar el salón, de poner arriba un balcón, de hacer más? Pues tenemos que tener desafíos delante de nosotros. Si no nos acomodamos, nos hacemos señoritos. Bueno, estamos bien como estamos. Como decía la antigua canción, somos un pequeño pueblo muy feliz. No, hay que esforzarnos y hay que trabajar y hay que sudar. Y cuando yo empiece a notar, yo les hablo de Manolo Sierra, cuando yo empiece a notar que me estoy acomodando, digo: hermano, mi tiempo aquí se terminó. Yo no quiero estar más aquí, yo me tengo que ir a un sitio de pionero a empezar de cero. Hermanos, no podemos darle lugar a la rutina en nuestra vida, a la monotonía. Tienen que haber desafíos. Hay congregaciones que viven de las glorias del pasado, iglesias que ya lo tienen todo. Y te das cuenta que les hace falta todavía tantas cosas, como le dice de la Odisea. Nos hemos enriquecido, no nos hace falta de nada. Y el Señor estaba en la puerta de la iglesia llamando. Dice: si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Habían perdido lo más grandioso y hermoso que puede tener una congregación, que es la presencia del Señor. La habían perdido y ni siquiera se habían dado cuenta. ¿Cuántas cosas hay por ahí así que nos dejan con la boca abierta? Por lo tanto, hermano, vamos a deleitarnos en el Señor. Vamos a disfrutar de la vida. ¿No dice la Biblia: deleítate con la mujer de tu juventud? ¿No dice eso la Biblia? En la mía sí. Algunos me miran como diciendo: pero eso dice la Biblia. Uy, más todavía. Con la mujer de tu juventud, que sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Así que ya saben, yo me deleito, pero tú me haces caricias. Eso dice la Biblia: deleítate con sus caricias. Gloria a Dios. Dale gracias a Dios por tus hijos. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste: te doy gracias por mi hijo? Pero es que ella tiene 80 años, no importa. Otros lo perdieron cuando tenía 20. Y el Señor te lo ha dado a ti 40 años. Ay, amigo. Dale gracias a Dios por tu madre, por tu padre. Dale gracias a Dios por el pastor que tienes, porque de momento es el único que tiene. Es lo que hay. Dale gracias a Dios por todo lo que tienes cada día. Y cada vez que comas, di: Señor, hoy han muerto 17,000 personas de hambre en el mundo y yo no seré una de ellas. Yo ahora tengo algo para llevarme a la boca. Gloria a Dios. Comenzar a regocijarnos en el Señor. Hermanos, que la gente diga: pero ¿qué tiene esa gente que no se quejan? ¿Qué tenemos? El Dios más grande y más maravilloso que jamás se pueden encontrar por la vida. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que tenemos. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Amén. Pero el quinto mandamiento, el primero era: confía en Dios. El segundo era hacer el bien. El tercero era deleitarme en Dios. El cuarto era encomendar a Dios, poner todo, mi vida, mis negocios, mi futuro, mis planes, todo en las manos del Señor. Pero el quinto es muy bueno. ¿Cuál era? Guarda silencio. Ay, amigo. Ay, amigo. Yo ya les conté una vez. Yo sé que ya se lo conté. Algunos dirán: eso ya lo contaste, sí, pero te lo voy a contar otra vez.
En la antigua Grecia se le daba mucha importancia a la oratoria, a hablar en público. De hecho, había escuelas muy famosas que hasta el día de hoy, en marketing y en muchas escuelas, se emplean digamos, las técnicas de aquella época, donde los griegos le daban mucha importancia al hablar en público, a perder el miedo escénico, etc. Y había un famoso maestro de una de las escuelas griegas que cobraba por enseñar oratoria, por enseñar a hablar correctamente en público a la gente. Y vino un día un chico y le dijo que quería que este maestro le diera clases. Y el maestro le dijo: a ti te voy a cobrar el doble de lo que le cobra a todos los demás alumnos. Y este dijo: ¿a mí el doble? ¿Por qué? Dice: porque contigo voy a tener el doble de trabajo. Contigo voy a perder mucho tiempo, primeramente, a enseñarte a que te calles. Y cuando aprendas a guardar silencio, es cuando por fin podré comenzar a enseñarte a hablar. Pero quieres comenzar a hablar, y para comenzar a hablar hay que aprender a estar en silencio. ¿Saben que el silencio es algo que se utilizó durante mucho tiempo en algunos lugares como tortura? Poner a una persona en un lugar donde no oía ningún tipo de ruido. Y en algunos casos la gente se terminaba volviendo loca. Pero muchas de las grandes cosas que Dios ha revelado a lo largo de la historia, grandes hombres de Dios, lo ha hecho en la calma, en el silencio. Hay un pasaje muy interesante donde un profeta llamado Elías, un gran hombre de Dios, estaba pasando un momento muy difícil en su vida. Se sentía solo, incomprendido, le pidió a Dios que le quitara la vida. En fin, todo lo que ustedes saben. Y hay un momento en el que él sale de la cueva y dice que se produce un terremoto tremendo en la puerta de la cueva, y él ve que ese terremoto es tan tremendo, tan destructivo, que las rocas se partían. Y había un viento huracanado tremendo y todos los árboles caían. Pero dice: pero Dios no estaba en todo aquello. Él estaba acostumbrado a moverse en el barullo, en el ruido, en el follón, en lo espectacular. Y dice que al final de todo sopló un silbo, un viento suave, una cosa muy suave, muy delicada. Y dice: y el Señor estaba en aquel silbo apacible. Hay creyentes que están todo el día hablando y hablando y hablando y hablando, y muy pocas veces oyen o tienen tiempo para oír la voz de Dios. Búscate un lugar tranquilo, donde tú puedas estar tranquilo, sin televisión, sin internet, sin niños, sin el perro, sin el gato, sin fulano y mengano, donde puedas estar tranquilo, tranquila, pensando en lo que está pasando en tu vida, aprendiendo a interpretar las circunstancias que te rodean. Si algo bueno tiene el silencio, es que tiene una parte terapéutica, ayuda al hombre a meditar y a reflexionar. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Me he plantado ya con una edad en la vida. ¿Qué le está pasando a mi hijo, que lo veo últimamente muy callado, o muy hablador, o muy atontado, o muy espabilado? ¿Qué está pasando en el ambiente? Y es en esos momentos de calma, de quietud, de silencio ante la presencia del Señor, donde el Señor te puede revelar y te puede mostrar cosas que en el barullo, en el follón y en el ruido no se captan. Por eso este mandamiento de guardar silencio significa: aprendamos a meditar tranquilamente en la presencia del Señor. Vivimos en una sociedad muy ruidosa. España es uno de los países más ruidosos de Europa. Sales por las calles y desde que te levantas por la mañana, prácticamente hasta que te acuestas, hay ruido constantemente. Y por la noche ni te cuento. En la quietud de la noche es cuando vienen a recoger los camiones la basura. ¿Sí o no? No pasa por tu barrio, estás tranquilo en tu casa y de repente ¡bim, bam, bim, pum, pam, pam! Y dices: Dios, ¿pero qué pasó? Sale el camión de la basura. Al rato viene el camión que está regando. Al otro rato viene el camión que se lleva el vidrio. Y es un follón tremendo, ¿sí o no? Bueno, hermanos, aprendamos a estar tranquilos en la presencia del Señor. Aprendamos a decir: Señor, ¿hay algo que me quieres decir? ¿Hay algo que me quieres compartir? Ese guardar silencio significa aprender a reflexionar en Dios. Oye, mira, ahora no me molesten. Yo tengo una cita con mi Dios. Quiero estar tranquilo, no quiero que nadie me moleste. No, que si me llaman, que esperen. Que me llamen más tarde, que no se va a hundir el mundo. Y quiero estar a solas con el Señor, con su palabra. Como decía un pastor amigo mío, un minuto, Manolo, un minuto bien pasado en calma, en quietud, en la presencia del Señor,
puede cambiar una vida. Pero ¿sabes cuál es la cruda realidad? Y no es cuestión de que ustedes se sientan mal ni acusándolos, ni mucho menos. Hay creyentes que a veces no tienen ni 5 minutos en el día. Es tremendo esto, ni 5 minutos en el día para estar tranquilos. Solamente estar quietos en la presencia del Señor. Cuando teníamos las clases, que hemos dado algunas clases en la iglesia de hermenéutica, de homilética y otras asignaturas, ¿cómo empezábamos la clase? ¿Os acordáis? Venían del trabajo, venían de la calle, una con el abanico, el otro sudando, el otro que llegó tarde. Decía, hermanos, vamos a guardar 1 minuto de silencio. Claro, algunos pensaban al principio que se había muerto algún hermano de la iglesia. O sea, 1 minuto de silencio, ¿qué pasó? Digo, no, tranquilo. Y a algunos se les hacía eterno. O sea, 1 minuto, qué largo se me ha hecho. Hermanos, aprendamos a estar quietos en la presencia del Señor, aprender a observar, aprender a interpretar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. El sexto era esperar en Él. ¿Saben que una de las cosas que yo peor llevo en la vida es esperar? No me gustan las colas. El otro día me enseñaba un hermano de la iglesia, por no estar dando nombres, me enseñaba una fotografía que habían sacado desde una ventana donde se veía un grupo bastante numeroso de gente haciendo cola, esperando. Me decía, esta es una de las colas que la gente tiene que hacer para ver si puede comprar algo de azúcar. Y yo decía, bueno, pues yo me acostumbraría, mira que para mí sería tremendo esto, ¿no? Pero yo digo, bueno, yo me acostumbraría a vivir sin comer azúcar, porque yo para estar 2 horas, 4 horas para un paquete de azúcar, y me dice otra persona, sí, pero es que también tienes que hacer cola para comprar la leche. Digo, bueno, pues, no sé, me acostumbraría a no beber leche. Pero es que también tienes que hacer, al final tienes que hacer cola para todo. Pero qué rabia da a veces cuando tienes prisa y el que va delante tuyo es el más lento de Europa. Le acaban de dar el carnet de conducir. Pone el intermitente de la izquierda y después va a la derecha. O pone los 4 que son de emergencia, porque como te ve muy pegado, te está diciendo, no te pegues mucho que me das miedo, y te ponen los 4 intermitentes. Y tú dices, pero muévete, que tengo prisa. Me acuerdo una vez en Benito Pérez Armas, el semáforo estaba en verde, hermano, de verdad les prometo que el semáforo estaba en verde. Era bajando la antigua cárcel a mano izquierda, que ya entras para el Parque La Granja, ¿sabéis dónde les digo, no? Y el semáforo estaba en verde, y había un coche parado, y yo le decía, al principio fue una pita suave. No sé, después más prolongada. Al final saqué la cabeza por la ventana. Digo, pero muévete de una vez, hombre, que está verde. Atontado, que estás atontado. Y sacó la cabeza una señora y me dice, hola, pastor, ¿cómo está, hermano? Y le dije, hola, hermana, hola, dele, hermanita, dele, vamos. Qué vergüenza, ¿no? Si hubiera sido oveja en vez de pastor, me hubiera cambiado de iglesia. Para que no me diera. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Soy humano como cualquiera de ustedes. Así que, hermanos, aprender a esperar en la vida se hace a veces complicado, ¿verdad? Pero es importante y fundamental aprender a esperar en Dios. No tener prisas. Porque, ¿saben? He descubierto que Dios no tiene prisas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben que hay un pasaje? Hay un pasaje donde una persona, no quiero decir la palabra se enfada, pero casi se enfadó con el Señor. Porque nunca le había pedido nada. Nunca. Sabían que el Señor siempre estaba muy ocupado. Sabían que el Señor siempre estaba viajando, hablando por aquí, predicando. Y nunca le habían pedido nada. Solamente un día le pidieron un favor. Y el favor era muy concreto, muy directo. Señor, el que amas está enfermo, como diciendo, Señor, ven pronto. Y dice la Biblia, saben lo que estoy hablando, ¿verdad? De Lázaro, era amigo de Jesús, vivía en Betania, donde estaba con sus 2 hermanas, Marta y María. Dice la Biblia que cuando le llega la noticia al Señor, no dice, como seguramente esperaban la familia, venga, vamos que hay que ir a orar por Lázaro. O podía incluso haber hecho lo que hizo con el siervo del centurión, ¿os acordáis? Cuando le dijo el centurión, Señor, no hace falta que vengas a mi casa, di la palabra y mi criado sanará. Podía haber dicho, Padre, desde aquí pido que sanes ahora a mi amigo Lázaro. Y Lázaro hubiera sido sanado. Pero ni siquiera hizo eso. Sino dice que llegó
4 días después del aviso. Y claro, cuando llegó, evidentemente, la enfermedad era grave, porque dice la Biblia que Lázaro ya estaba muerto y enterrado. Si ellas sabían que no iban a molestar al Señor por una tontería. Cuando llegó, sale una hermana, se lo encuentra en el camino y le dice estas palabras que ustedes saben perfectamente: Señor, si tú hubieras estado aquí cuando te mandamos a llamar, nuestro hermano no habría muerto. ¿Cómo interpreta usted esas palabras, hermano? Usted que sabe griego, arameo y hebreo. ¿Cómo lo interpreta usted? Me ha fallado. Mi hermano se murió por tu culpa. ¿Está mal interpretado? Es versión Manolo Sierra. Si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera ocurrido. Sale la otra hermana. Porque una parece que era como más carnal, ¿no? La otra era un poquito más espiritual. Pero fíjate que las dos se contagiaron y le dijeron exactamente las mismas palabras al maestro. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Estaban dolidas, ¿sí o no? Estaban dolidas, estaban molestas con el maestro. Esto no tenía que haber pasado. Salmo 37. No te impacientes, no pierdas los nervios. Después vamos a ver eso. Y el Señor le dice: Marta, María, que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Claro, ellas eran judías, ellas no eran paganas, ellas conocían la Escritura, ellas sabían perfectamente por las Escrituras del Antiguo Testamento que se habla de la resurrección. Y entonces cuando el Señor dice que yo soy la resurrección y la vida, y le dice el Señor, tu hermano resucitará, ellas dicen, yo sé que mi hermano resucitará, pero no ahora, sino en el día postrero, algún día. Y el Señor le dice, vamos al cementerio. Y todos conocen la historia. Ahora yo les hago una pregunta y sean sinceros. ¿Ustedes creen que realmente el Señor llegó tarde? El Señor nunca llega tarde a ninguna casa, a ninguna familia. El Señor siempre llega cuando tiene que llegar. Siempre. Es que si esto hubiera ocurrido media hora antes, sí, pero ocurrió así. El Señor lo quiso así. Y ya está. El Señor llegó cuando, humanamente hablando, según ustedes, ya no hay nada que hacer. Y hay situaciones, escucha bien esto, hermano, porque cuanto antes lo aprendan, algunos, unos más que otros, mejor. Hay situaciones que Dios permite, escucha bien, que Dios permite que lleguen hasta el final. Cuando ya humanamente hablando no hay ninguna posibilidad de cambio. Y el Señor lo permite. Hay otras que no. Hay otras que dicen, no, vamos a hacer esto ahora. Pero hay otras que dicen, tranquilo. Lo va a hacer, pero no ahora. No cuando tú quieras, sino cuando yo quiera y como yo quiera. Y cuando llega al cementerio, hace uno de los milagros más espectaculares que el Señor hizo a lo largo de su ministerio. Levantar a un muerto que hacía 4 días que estaba enterrado. Eso no lo había hecho nunca. Había resucitado personas que estaban aún calientes. ¿Se acuerdan? La hija de Jairo. Cuando llegó, dice, acaba de morir. Luego, si la tocabas, la niña estaba caliente. Acaba de morir, pero estaba muerta. Pero el Señor la resucitó. Había otros casos donde dice la Biblia que lo llevaban en la caja para enterrarlo. Y bueno, los judíos entierran a la gente el mismo día que muere. Por lo tanto, no hacía ni 24 horas que había muerto. Pero nunca el Señor había llegado tan lejos. Nunca el Señor había hecho un milagro de una resurrección después de 4 días. Si ustedes van a Israel, si ustedes han ido a Jerusalén alguna vez conmigo, ustedes van a ver que en todos los cementerios judíos hay una abertura, como una ventana, que es por donde se cree que al tercer día se va el alma. Y ya es como demasiado tarde, ya no hay escapatoria. A los 3 días, a las 72 horas, se va el alma y ya se fue. ¿Cuándo llegó el Señor? Al 4.º día. Cuando ya no había ninguna posibilidad, según la tradición, según la medicina, de levantar a un muerto, es cuando llegó el Señor. No podía el Señor haber llegado el primer día, antes de que muriera así, pero hubiera sido una sanidad más, de tantas,
Pero el Señor quería hacer algo especial, porque amaba tanto a Lázaro, que si hubiera llegado a la media hora o a los 10 minutos de haber recibido el llamado, hubiera sido una sanidad. Y Lázaro podía haber dicho, el Señor me sanó cuando yo estuve enfermo. Pero yo te amo tanto, Lázaro, que no te voy a sanar. Te voy a resucitar. Y eres la única persona en toda la historia de la humanidad que yo resucité al cuarto día. Entonces no te das cuenta, hermano y hermana, que a veces hay situaciones como que tú dices, pero ¿dónde va a terminar todo esto? ¿Pero hasta cuándo va a llegar esto? Es por el amor tan grande que Dios te tiene, para que no sea una cosita más que puede pasar desapercibida, o que incluso algún incrédulo diga, bueno, sería casualidad. No, va a llegar al límite, al extremo, cuando ya no hay ninguna posibilidad de cambio, de mejoría o de perfeccionamiento, cuando el Señor va a llegar y va a decir, ahora, para que la gente diga, esto era para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Así que tranquilo, no te precipites. Amén. Hay 4 prohibiciones antes de seguir con la lista de los mandamientos. Hay 4 prohibiciones, las voy a leer rápidamente. 4 cosas que el Salmo dice que no tenemos que hacer. Yo las voy a leer y tú te vas a preguntar a ti mismo si la estás haciendo. La primera está en el versículo 1. Salmo 37:1. No te impacientes a causa de los malignos. No te impacientes. No pierdas la paz. Tranquilo, relájate. Dile que está a tu lado, relájate, tranquilo, no te impacientes, no pierdas la paciencia. Número 2, en el mismo texto, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Así que ni impacientarme, ni tener envidia, jamás, ni una cosa ni otra. Versículo 7, no alterarme. Guarda silencio ante el Señor, espera en Él, no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. No te alteres, tranquilo, relájate, cuenta hasta 10. Versículo 8, deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Estas son las 4 prohibiciones, las 4 cosas que el Salmo 37 prohíbe hacer a un creyente. No perder la paciencia, no tener envidia, no alterarme y no hacer lo indebido, es decir, lo malo. ¿Qué te parece? Y en esta actitud, en esta riqueza del Salmo 37 me dice, deja la ira y desecha el enojo. Es decir, si te enfadas, vas a comenzar a hacer y a decir tonterías. Cuando una persona está enfadada, ¿tú le has oído las tonterías que dice? Incluso hasta orando, dice tonterías. Ya no aguanto más. Y el Señor dice, cállate, machango. Sabrás tú si aguantas o no aguantas. Si yo te mando esto es porque tú aguantas. Pero ya Él lo dijo. Nadie me ama. Las tonterías que uno dice cuando está enfadado, es como cuando uno está desanimado. Las peores tonterías, las peores barbaridades, los peores insultos, las peores humillaciones se dicen cuando uno está enfadado o desanimado. Y por eso la Biblia dice, no permitas que tu carácter te controle, porque cuando nuestro carácter nos controla, siempre la embarramos. ¿No dicen así los argentinos? O los uruguayos, la embarramos. Metemos la pata. Entonces, pues oye, Señor, ayúdame a tener control, dominio propio, dice la palabra. Dominio propio. Teníamos hace años en una montaña que hay en Llano del Moro, en una torre muy alta, teníamos unas antenas que colocamos allí cuando pusimos la primera emisora de radio cristiana de las Islas Canarias. Y había un hombre que todas las mañanas subía a ese monte y pegaba un grito, pero un grito que se oía en todo el valle, se montaba en el coche y yo creo que se iba a trabajar. Y yo digo, oye, uno dirá que está loco, pero yo creo que este hombre es sabio,
Porque el hombre se iba al monte, pegaba un alarido estilo Tarzán. Yo creo que tenía algo de espíritu de Tarzán. Gritaba, se montaba en el coche y se iba. Oye, a lo mejor tenemos que irnos a la montaña de los Campitos. Procura que no haya nadie, porque claro, si subes por la noche y pegas un alarido estilo hombre lobo allí, van a decir que hay un loco aquí, un endemoniado. Pero hermano, ¿sabes qué? Tenemos que aprender a desahogarnos con Dios. ¿Cómo se desahogaba Cristo? Con el Padre. ¿Dónde fue? Al huerto de Getsemaní. Y en el huerto de Getsemaní dice que agonizaba, lloraba, clamaba, allí peleaba. Y cuando salía y se levantaba y le decían, venimos a aprender a Jesús, dice, yo soy. ¡Pum! Y caían todos al suelo. En otras palabras, era un hombre que no descargaba en los demás su enojo, su enfado, lo que fuera, sino que aprendía a desahogar su alma delante del Padre. Y eso es algo que tenemos que aprender todos, hermano. Porque hay gente que está contenida. Y hermano, el tranquilito, el que no se enfada nunca, cuando se enfada, échate a correr, ¿eh? Échate a correr. Dice, no, este bobo. Este no se enfada nunca. Cuando se enfada, apaga la luz y vámonos, ¿eh? Porque es el increíble Hulk. Que por cierto, me encontré en la puerta de la iglesia allí 2 puños del increíble Hulk. No sé si a alguien se le cayeron. ¿Los puedes enseñar? No sé quién trajo eso, pero bueno, ahí están. Yo dije el otro día, y según el Salmo 37 y otros, hay 2 vías de escape, 2 válvulas de escape que Dios ha puesto en el ser humano que tiene que usarlas. Una es el llanto y otra es la risa. Claro, como te enseñaron que los hombres no lloran, pues está trancado. Y como tampoco no es la alegría de la huerta, dicho sea de paso, pues tampoco se ríe. Entonces ni llora ni ríe. Y un día va a explotar más de uno. Pero aprende a reírte en el Señor. Aprende a llorar en la presencia del Señor. No dice la Biblia, bienaventurados los que no se ríen. Bienaventurados los que no lloran. ¿Lo habéis leído alguna vez? Yo tampoco. Bienaventurados los que lloran, dice la Biblia. Pues llora, mija, llora. Llora delante del Señor. Llora, hermano y hermana, delante del Señor. Señor, lloro de esto, lloro por aquello, lloro por tal, lloro por cual. Y te aseguro que tu alma se va a descargar, se va a desahogar. Y cuando salga, vas a salir con las fuerzas renovadas, vas a salir levantado por el Señor, vas a salir bendecido, pero no vivas una vida hermética, trancada, porque ni Cristo vivió así. Él dice la Biblia que se quebrantó y lloró y sudó grandes gotas de sangre y se desahogó delante del Padre. Ahora, ¿qué hace la gente? Se desahoga con una botella de vino en la mano, se desahoga metiéndose un pico de heroína, se desahoga haciendo no sé qué y no sé cuánto, echándole la bronca a la mujer, al hijo, pegándole una paliza al otro. No, esas no son las formas, esos son los métodos mundanos. La forma de Dios es que aprendas a ir a la presencia del Señor y abrir tu corazón y decirle, Señor, no aguanto más. Y en la Biblia encontramos grandísimos hombres de Dios que lloraron a gritos, dice la Biblia. Sí. A gritos lloraron. ¿Quién? José. Lo dije el otro día cuando compartía de este mismo salmo. Dice que ya no aguantaba más. Léalo. Textualmente lo estoy citando. Ya no podía contenerse más. Ya llegó al límite. Oye, me venden mis hermanos. Les pido por favor que se apiaden de mí, que me saquen de este pozo, que tenía que haber escorpiones y serpientes. No me hacen ni caso. Me quitan las prendas, me llevan desnudo a Egipto. ¿Yo qué pinto en Egipto? Un país de idolatría, un país de una promiscuidad terrible, de idolatría por todos lados. De repente llega allí, no sabe hablar el idioma, desnudo, lo compran como esclavo. De ser el niño bonito y amado del padre, pasa a ser un esclavo, un sirviente, sin derechos, tratado al trancazo. Por querer vivir una vida recta y honesta y santa delante del Señor. Lo acusan de algo que él nunca había hecho. ¡Pum! A la cárcel, sin comérselo ni bebérselo, ahora en la cárcel. Allí con delincuentes, con asesinos, con violadores, con lo peor. Y ahora, ¿y cuándo voy a salir yo de aquí? Yo qué sé, no tengo abogado, yo ni siquiera sé expresarme en el idioma de este país. Cuando sale de allí, Dios lo levanta, lo bendice, lo prospera. Y cuando ve venir a sus hermanos, no permitió que la ira, que el enojo, que la rabia dijera, ahora que tengo poder. Porque cuántas veces yo he dicho de este mismo púlpito, si quieres conocer a un hombre de verdad, si quieres conocer a un pastor de verdad, si quieres conocer a una persona de verdad, dale poder y dale dinero.
Claro, el coletas, el otro que, en fin, y el otro. Es muy fácil criticar lo que hacen los demás, que yo no defiendo a nadie, ahí me da igual, para mí son todos iguales. Pero hermano, cuando alguien suba ahí arriba, da igual si es un cargo poderoso en la política, en el deporte o donde sea, dale dinero, que mueva millones. Dale poder. Y espera a ver si no se corrompe. Porque es muy difícil llegar a esos niveles, moviendo centenares y miles de millones. Que tenga la cabeza bien amueblada. Ay, amigo. José ahora tiene poder, es el hombre más poderoso de la tierra después de Faraón. No se mueve ni una hoja sin su permiso. Faraón dice, no, a mí no vengan, vayan a él. Él es el que organiza el país, él es el ministro de Hacienda, él es el ministro de Economía, él es el que administra, a mí no me den la paliza, vayan a él. Delegó todo en José. Ahora tiene poder, ahora tiene autoridad, ahora tiene dinero, ahora tiene sirviente. Ahora hasta Potifar, aquel que lo compró, ahora tiene que venir y postrarse delante de él. La mujer de Potifar, ven para acá. Ahora él podía haber dicho, ahora os vais a enterar lo que vale un peine, amigo. Ahora vienen los hermanos. Y él podía haber dicho, lo van a pasar canutas, como me le hicisteis pagar a mí. Dice que llegó un momento, viendo a sus hermanos, que ya no podía aguantar más. Y empezó a llorar a gritos. Cuando los hermanos ven a aquel llorando, le dice, yo soy vuestro hermano José, ¿sabes? No tengáis miedo. No me mandasteis vosotros a Egipto. Fue Dios el que me mandó aquí. Pasa que a mí me tocó el primero. Pero al final todos van a tener que venir aquí. Así que vayan a casa de mi padre, díganle que vengan. Cuéntenle la verdad. Que le han tenido engañado al viejo 20 años, diciéndole que me había matado una bestia. Tráiganlo y vamos a comenzar a disfrutar de la vida. Guardó su corazón. No permitió que la ira, la rabia, ¿verdad?, el poder le transformara, sino que él supo canalizar todo aquello para bendecir a otras personas. ¿Te das cuenta? Entonces, queridos hermanos, dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque la escasez, el depender día a día del Señor no ha echado a perder a nadie. Yo nunca he visto a nadie que por depender del Señor para todos se echara a perder. No, de verdad, créanme, no he conocido a nadie, pero sí he conocido a muchos que cuando tuvieron algo, muchacho, otra persona completamente. Es como yo a veces le digo a los jóvenes, oye, cuando no tenías novia, y no me dirijo a nadie, pero el que tenga, porque tenga, ¿no? O cuando no tenías novio, oye, eras encantadora, saludabas a todo el mundo, venías temprano al culto, te ibas la última. Ahora que tienes novio, eres más antipático que un pepino. No, amén, no digan amén. No. ¿Quién dijo amén? No digan amén, que se van a hacer... No. Entonces, que las circunstancias de la vida no te cambien. Sigue siendo igual, mijo. Sigue siendo igual. Tengo dinero, gloria a Dios. No tengo, gloria a Dios. Oye, que vengo en la guagua, amén. Que vengo en coche, amén. Que vengo en limusina, amén. Ten cuidado que como te la veía yo, te la vendo y compramos la tronja para la iglesia. ¿Me entiendes? Entonces, hermano, mantengamos el equilibrio en el Señor. Mantengamos el equilibrio. Vamos a deleitarnos de lo que tenemos, pero vamos a apartarnos. Versículo 27, apártate del mal. Este versículo es buenísimo. Ya termino con este y con uno más. Apártate del mal, apártate del mal. Dios no tiene que apartarse del mal, somos nosotros los que tenemos que apartarnos del mal. Es decir, ser selectivo. ¿Me conviene a mí esta amistad con esta persona? ¿De qué habla esta persona? Pues mira, está todo el día hablando de esto. No me conviene. No digo que sea mala persona, pero no me conviene. Su mundo no es mi mundo. Sus conversaciones no son las mías. Y para ser amigo tengo que entrar en su terreno y no me va. No me interesa. Apártate del mal. Aprender a retirarse a tiempo. Mira, no me conviene esta amistad, no me conviene este lugar, no me conviene estar todo el día con esto. Eso es lo que dice la Biblia. No son prohibiciones porque lo digo yo y punto. No, sino es por tu bien. Apártate del mal. Porque el mal difícilmente se aparta de uno. Escúchame bien. Generalmente el que tiene que apartarse del pecado es uno. El pecado generalmente no se aparta de ti. Tú sales a la calle y hay más droga que antes. Y más alcohol que antes, y más mentira, y más de todo que antes. Luego, el mal difícilmente se aparta de una persona. Te tendrás que ir a vivir al Valle de Ucanca allí solo, y ni siquiera allí.
Porque decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por lo tanto, apártate del mal, sé selectivo y dice, mira, no me conviene este camino. Dice que el simple ve el peligro y pasa justamente por el peligro. El prudente dice, no me conviene ir por ahí, voy a dar la vuelta. Es más...